Muy buenos días, tardes o noches y bienvenidos a nuestro podcast de historia. Estamos aquí reunidos Camila Ayuso, Marta Delgadillo, Alexa Rodríguez, Jania Murillo, Vanessa Gómez, Naomi Segura, Natalia Argáez y yo, Alonso Castillo, para hablarles de diversos temas sobre la historia de nuestro tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial en Europa hasta las distintas dictaduras latinoamericanas en Sudamérica, pasando por los procesos de descolonización en Asia y África y la desintegración de la Unión Soviética. Sin más que agregar, disfruten del podcast. Mi nombre es Camila Ayuso, yo les hablaré sobre qué fue la Guerra Fría, que pues la Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, es decir, la URSS, entre 1947 y 1991. Entre este lapso de tiempo se polarizó el mundo en dos grandes bloques, por un lado los capitalistas y por otro lado los comunistas. Una curiosidad es que el término de Guerra Fría fue atribuido por primera vez al periodo correspondiente a 1945 por el escritor George Orwell, que fue el autor de la novela 1984, y es que básicamente él predijo que habría un escenario que desalentaría la guerra abierta entre las grandes potencias, lo que daría lugar a un estado permanente de Guerra Fría. Es decir, que estaban en guerra, pero no en el sentido de que guerra con armas, sino más bien una guerra de avances tecnológicos para ver quién se lograba convertir en la primera potencia mundial. Ahora voy a mencionar algunas de las características de la Guerra Fría, que fue la polarización del mundo, es decir, la disputa entre los estadounidenses y los soviéticos, que afectó las relaciones internacionales de estas naciones en su conjunto, la carrera armamentista, y básicamente esta se trata sobre la búsqueda de la hegemonía internacional, que hizo que las dos potencias invirtieran en el desarrollo de nuevas tecnologías, hoy bélicas, principalmente en armas nucleares. También está la carrera espacial, que fue otro de los campos de discordia entre Estados Unidos y los soviéticos, ya que fue en las expediciones espaciales a lo largo de la década de los 60, y ya que en este periodo se produjeron numerosos avances, como el primer ser vivo en llegar al espacio y el primer hombre en pisar la luna. También algo muy interesante y muy importante fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, o también conocida como la ONU, ya que fue creada a partir de la antigua Sociedad de Naciones con el objetivo de garantizar la paz entre las naciones y promover políticas de carácter humanitario. También podemos mencionar la construcción del muro de Berlín, que es el símbolo más identificado cuando hablamos sobre la Guerra Fría, ya que debido a su papel central durante la Guerra Mundial Alemana, pues Alemania fue el escenario central del conflicto entre Estados Unidos y la URSS, y el territorio alemán se dividió entre los dos países aliados, pues que era Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y la URSS, que salieron prácticamente victoriosos del conflicto. Pues el Estado alemán se dividió en dos, uno occidental, que había dado con los estadounidenses, y el bloque capitalista, y el oriental aliado con la URSS, y el bloque socialista soviético. El límite de estos bloques estaba en la capital alemana, es decir, Berlín, donde se construyó un muro de hormigón de 3 metros de altura y estaba rodeado de alambre de púas que separaba 45 kilómetros de límite. Y pues, como mencioné anteriormente, hasta el día de hoy, el muro de Berlín es uno de los principales símbolos de la Guerra Fría. Es Naomi Segura y les hablaré un poco acerca de la Guerra de Vietnam, la cual fue una guerra muy larga que legalmente no existió porque nadie la declaró ni dio una fecha de comienzo, pero podemos decir que empezó a gestarse el mismo día en que Vietnam dejó de ser colonia francesa para convertirse en un país partido en dos, lo cual no era nada extraño en un mundo bipolar con dos Alemanias, dos Coreas y dos superpotencias repartiéndose el planeta. Vietnam apenas disfrutó de la independencia que tanto anhelaba, pues las elecciones generales para la reunificación se acercaban. Sin embargo, nunca se celebraron porque Estados Unidos temía un resultado contrario a sus intereses. El aparcamiento del proceso de reunificación
provocó que poco después surgieran la guerrilla de Vietcong y los primeros sabotajes. Estados Unidos estuvo muy involucrado en esta guerra, pues estaba en el proceso en el que competía contra la URSS. La guerra de Vietnam marcó el mandato de 4 presidentes. El primero, John Kennedy, que autorizó los envíos de tropas; Nixon, que negoció años más tarde la salida de los Marines; Gerald Ford, cuando cayó Saigon; y Lyndon B. Johnson. En este se vio más afectado. Al principio nadie pensó en la derrota, pero el Vietcong sorprendía con su guerrilla artesanal a las dotadas fuerzas americanas. En los años 60 aparecen las nuevas ideologías. Los pacifistas reclamaban un mundo sin armas, con música de los Beatles y muchas cosas relacionadas a la paz. Es por ello que se llega a las conversaciones de paz que terminan en acuerdo, y el 17 de enero de 1973 se firma en París el alto al fuego. El acuerdo incluye la salida de las tropas norteamericanas y el compromiso de Vietnam del Norte a respetar la situación que existía en el momento de la firma. La guerra parecía haber terminado. Estados Unidos había enterrado a 58,000 soldados, Vietnam del Sur a más de 200,000 civiles y al norte a 1,000,000. Oficialmente los norteamericanos dejaron el conflicto en manos de los vietnamitas, pero movían los hilos desde todas las decisiones que tomaba el gobierno de Van Thieu. Pero el 30 de abril de 1975, un tanque del ejército vietnamita penetró en el Palacio Presidencial de Saigon y Vietnam del Sur tuvo que aceptar su derrota. Es ahí cuando la guerra finaliza. Soy Alexa Rodríguez y les voy a platicar sobre la Guerra de las Coreas. Fue un conflicto en la península coreana en la que prácticamente hay una disputa entre el capitalismo y el comunismo. Empezó en 1950 y finalizó en 1953. ¿Por qué se dio este conflicto? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, la península coreana era invadida por Japón, pero al dar fin llegaron los soviéticos y los americanos. Como bien sabemos, los soviéticos eran comunistas y los americanos capitalistas. Es por ello que se dice que esta guerra fue comunismo contra capitalismo, y sucedió lo mismo que en Alemania. Se dio una división entre Corea comunista y Corea capitalista en el paralelo número 38. Muchos estaban a favor del capitalismo y otros del comunismo. Es por ello que en 1945 se da la división, quedando República Popular Democrática de Corea, que sería la ahora actual Corea del Norte, y la República de Corea, que sería la actual Corea del Sur. Corea del Norte sería el lado comunista y Corea del Sur el lado capitalista. Al dividirse las Coreas, el norte con el control absoluto de Kim Il-sung, tenía como apoyo a la Unión Soviética y a China, mientras que los del sur tenían como apoyo a Estados Unidos y otros países de la ONU. Los enfrentamientos comienzan cuando el gobierno de Kim Il-sung consideraba necesario unificar a Corea bajo un sistema comunista. Le platica de esto a la URSS y esta le da su aprobación, de modo que el 25 de junio de 1950, claro, con el apoyo soviético, ordena traspasar el paralelo 38 e invadir Corea del Sur. Ese ataque fue sorpresivo y también exitoso, replegando nuevas tropas del sur, un pequeño perímetro alrededor de la ciudad de Pusan. Los medios norcoreanos acusan al sur de haber iniciado las hostilidades. Estados Unidos respondió inmediatamente con el apoyo del Consejo de la ONU y la participación de unidades de diferentes países. Pero, a pesar de las batallas y de la cantidad de bajas que se produjo, la guerra transcurrió sin ventaja para ninguna de las facciones. En 1953 se firmó un armisticio que estableció la forma actual de la frontera y que esta está custodiada por tropas de ambas Coreas y Estados Unidos. Los países aún no han firmado un tratado de paz, por lo que técnicamente aún siguen en guerra. Esta guerra no tuvo un ganador. Actualmente podemos ver la frontera de un ancho de 4 kilómetros que tiene una zona desmilitarizada y se puede ver la diferencia de las dos Coreas. Por el lado sur, la Corea capitalista y el lado norte, la Corea comunista, que sigue bajo una dictadura. Y esto sería todo por mi parte. Mi nombre es Vanessa Gómez Cristóbal, del sexto semestre de la preparatoria Licenciado Hermilo Sandoval Campos de la Universidad Autónoma de Campeche. Les hablaré sobre el tema de la Guerra del Golfo de Pérsico. La Guerra del Golfo de Pérsico fue un conflicto bélico que enfrentó a Irak contra una coalición internacional integrada por 34 naciones y liderada por los Estados Unidos. Se inició el 17 de enero de 1991.
Una de las causas de esta guerra fueron las reservas petroleras iraquíes. La guerra se inició el 17 de enero de 1991 y fue una respuesta a la invasión de Kuwait por parte del régimen iraquí en 1990. Tras una campaña de bombardeos aéreos y navales sobre las posiciones iraquíes y una rápida intervención terrestre, el gobierno de Irak aceptó retirarse de Kuwait, cuya soberanía quedó restaurada el 3 de marzo de 1991. El contexto histórico de esta guerra fue el 2 de agosto de 1990, cuando el ejército de Irak invadió Kuwait y en pocos días logró ocupar la totalidad del territorio del pequeño emirato, ubicado a orillas del Golfo Pérsico. El objetivo del régimen iraquí encabezado por Saddam Hussein era apropiarse de la producción petrolera kuwaití para poder hacer frente a una deuda externa que superaba los 70 millones de dólares. Esa deuda se había generado durante la guerra entre Irak e Irán, entre 1980 y 1988. El 6 de agosto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la ONU, acordó sanciones económicas contra Irak y el 25 autorizó el uso de la fuerza para obligarlo a retirar sus tropas. El 29 de noviembre, la ONU fijó el 15 de enero de 1991 como la fecha límite para la retirada incondicional de las tropas iraquíes. Mientras tanto, los Estados Unidos, liderado por su presidente George Bush, había organizado una coalición internacional integrada por 34 países para luchar contra Irak. La coalición envió gran cantidad de tropas, aviones blindados y armamentos a Arabia Saudita, mientras los iraquíes fortificaban sus posiciones en Kuwait. Gran Bretaña, Francia, España, Italia, Canadá, Arabia Saudita, Australia y Nueva Zelanda fueron los países que respaldaron con mayor decisión la iniciativa de los Estados Unidos. Por su parte, Irak fue apoyada por Libia, Yemen, Jordania, Sudán y la Organización para la Liberación de Palestina. El desarrollo de esta guerra comenzó el 17 de enero de 1991, como lo había mencionado anteriormente, con una pequeña campaña de bombardeos aéreos y navales sobre las posiciones iraquíes en Kuwait y sobre objetivos militares en Irak, entre ellos pistas de aterrizaje, sistemas de defensa aéreos, el Ministerio de Defensa, el cuartel general de la Fuerza Aérea y la Dirección de Inteligencia. El régimen de Hussein lanzó misiles de fabricación soviética contra bases de la coalición en Arabia Saudita y varias ciudades israelíes. Estos últimos ataques buscaban forzar la intervención de Israel en la guerra para provocar la salida de Egipto y Siria de la coalición. Pero Hussein no logró su objetivo porque Israel preservó su neutralidad. El bombardeo multinacional duró 5 semanas, tras las cuales se lanzó un asalto terrestre el 24 de febrero. Los blindados de la fuerza multinacional avanzaron rápidamente sin encontrar demasiada resistencia. La coalición cesó su avance el 28 de febrero, 100 horas después de que se iniciara la campaña terrestre y habiendo concretado el objetivo de expulsar a las tropas iraquíes del territorio kuwaití. El 3 de marzo, Irak aceptó todas las condiciones impuestas por la ONU, incluida la restitución de la soberanía de Kuwait. Soy Alonso Castillo García y les voy a hablar de las dictaduras de Argentina y Brasil. El 24 de marzo de 1976, María Estela Martínez de Perón, la presidenta de Argentina, fue destituida de su cargo por los militares golpistas liderados por Jorge Rafael Videla. Durante la dictadura de Videla, los militares desaparecieron a sus opositores y estos eran llevados a centros de detención clandestinos como la Escuela de Mecánica de la Armada. El nuevo régimen basó su poder político en el terror para ejercer el poder, lo que propició la desmovilización de la oposición y de la gente en general. Entre el 76 y el 83, la cifra de desaparecidos en Argentina oscila a las 30.000 personas. Llevaron a cabo un plan llamado Proceso de Reorganización Nacional,
en el que clausuraron el Parlamento, los partidos, los sindicatos y las organizaciones populares. En 1981, Videla fue sustituido por Roberto Eduardo de Viola, pero 2 años después la democracia regresaría a Argentina. Videla y otros militares fueron juzgados en 1985, siendo este condenado a ir a prisión, y luego a arresto domiciliario. Sin embargo, en 2010 fue juzgado una vez más y se le sentenció a cadena perpetua en prisión. Por otro lado, en 1964, Brasil sufrió un golpe de Estado que instauraría una dictadura que duró 21 años, hasta 1985. Jueces del Congreso y del Poder Judicial fueron despedidos en masa y hubo una violencia sin precedentes enfocada a todo lo que tuviera que ver con la democracia o con la izquierda. Fueron las Fuerzas Armadas las que pasaron a decidir quién sería el presidente. El primero en ocupar este puesto fue Humberto de Alencar Castelo Branco. 3 años después lo ocuparía Arthur Costa de Silva. 3 años después, Emilio Garrastazu Médici. Luego de 5 años, Ernesto Bachmann Giesel. Y finalmente, otros 5 años después, lo ocuparía João Batista Figueiredo, quien fue presidente hasta 1985. Aunque por un corto periodo lograron hacer un pequeño milagro económico, la deuda externa y la inflación pronto impidieron lograr un avance económico significativo. Finalmente, Batista cedió a la presión y comenzó el proceso de redemocratización, dando fin a los días de dictadura, pero con un gran costo. Un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Natalia Guadalupe López Ocón y yo voy a hablarles acerca de las dictaduras de Chile y Uruguay. Entre 1973 y 1990, Chile vivió una dictadura conocida como el régimen militar. El líder de esa dictadura fue Augusto Pinochet, comandante jefe del ejército chileno, que llevó a cabo un golpe de estado para derrocar al presidente Salvador Allende, ya que promovía un sistema político y económico que combinaba ideas socialistas y comunistas. Que esto una parte de la sociedad sentía que no le convenía. Estas políticas, como los empresarios, las clases adineradas o los militares, consideraban que su influencia comunista era un peligro. En aquella época, el gobierno de Estados Unidos competía con la Unión Soviética para imponer su sistema político. Por eso, la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos financió un golpe de Estado contra Allende. El 11 de septiembre de 1973, los militares se sublevaron y entraron en el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno, en donde Allende se suicidó en su despacho cuando los militares entraban en el palacio. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue crear la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, organismo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición de la junta militar que dirigía el país. Esto utilizaba métodos como el secuestro, la tortura y el asesinato para atemorizar a la población. Durante su dictadura, Pinochet adoptó un modelo económico neoliberal, similar al sistema de Estados Unidos, que permitió a grandes empresas enriquecerse a costa de privatizar servicios básicos. A pesar de que los partidos y movimientos de izquierda estaban ilegalizados, la oposición al régimen empezó a organizarse en secreto durante la década de 1980. Se convocaron las primeras protestas y manifestaciones, se organizaron paros nacionales e incluso se sabotearon instalaciones energéticas. La presión popular cada vez era mayor para que el gobierno iniciara una transición democrática. En 1988 se realizó un plebiscito para decidir sobre la continuidad de Augusto Pinochet como presidente de la República. Ganó el no a Pinochet y el año siguiente se convocaron las primeras elecciones democráticas. Pinochet entregó la posta presidencial en 1990, pero se benefició de una ley de amnistía. Y en 1998 fue detenido en Londres, Reino Unido, acusado de genocidio. Para el 2000 perdió su fuero parlamentario y en el 2004 fue puesto bajo arresto domiciliario. Sin embargo, en 2006, mientras aún había 300 cargos fiscales en su cuenta, murió por deficiencias cardíacas. Murió sin recibir un castigo. Mientras tanto, en Uruguay, su dictadura comenzó el 27 de junio de 1973 por parte del presidente Bolvar Belli, que había sido elegido constitucionalmente, al menos hasta 1981, cuando asumió el poder Gregorio Álvarez. La dictadura uruguaya no fue un caso de ejercicio del poder directo por parte de los militares. Ahora bien, la dictadura uruguaya estuvo atravesada por 3 partes. La primera de ellas, llamada etapa comisarial, puede enmarcarse entre 1973 y 1976. Se atrapa un periodo meramente represivo de consolidación de la hegemonía del bloque del poder y de búsqueda del disciplinamiento absoluto de la sociedad. Con el correr del tiempo comenzó a aparecer la idea de una dictadura de largo plazo que organizara las relaciones políticas y sociales.
La segunda etapa, denominada como la etapa de ensayo funcional, transcurrió entre 1976 y 1980. Se inició con la destitución de Bolbelli en junio de 1976 por parte de los militares y tras el breve interinato de Alberto de Micheli. La asunción del poder de Aparicio Méndez. En este periodo el poder se ejercía a través de lo que llamaban actos institucionales, y el objetivo del régimen pasó a ser el de la fundación de un nuevo orden, que caracterizaban como una democracia tutelada. Fue en este periodo en el que se concentró el mayor índice de actividades represivas. Finalmente, la etapa transicional, cuyo comienzo se ubica en 1980, luego de que fracasara el intento de la legitimización del régimen a través del plebiscito. En esa etapa se produjo una apertura pautada hasta llegar a elecciones con posiciones en 1984. Buenas tardes, soy Marta Delgadillo, alumna del sexto semestre, Grupo C, y vengo a hablar sobre el proceso de desintegración de la URSS. Pero hay que recordar que la URSS, o más conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue una federación de repúblicas de ideología comunista que existió entre 1922 y 1991. La URSS ocupaba los territorios actuales de Rusia y de algunos de los países colindantes. De hecho, la Revolución de Rusia de 1917 fue el origen de la Unión Soviética. En febrero de ese año, la revuelta del pueblo ruso provocó el fin del régimen de los zares, que funcionaba como una monarquía. Tras un breve gobierno de transición, finalmente se impusieron los bolcheviques, los comunistas más radicales liderados por Vladimir Lenin. El enfrentamiento entre partidarios y dictadores de la Revolución Rusa derivó en una guerra civil. Los comunistas vencieron y en 1922 fundaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con un sistema político de partido único. Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, actuales Georgia, Armenia y Azerbaiyán, se anexionaron enseguida. Lenin muere en 1924 y le sucede Joseph Stalin, que gobernó la URSS con mano de hierro hasta su muerte de 1953. Ahora bien, Stalin muere el 5 de marzo de 1953 y el Partido Comunista nombra a Nikita Khrushchev como su sucesor. La misión principal de Khrushchev fue modernizar el país para competir con los Estados Unidos, la gran potencia vencedora de la guerra. Soviéticos y estadounidenses estuvieron enfrentados durante décadas en la Guerra Fría, un periodo de gran tensión política durante el cual el mundo quedó dividido en dos bloques: países comunistas contra países capitalistas. En 1964, Khrushchev fue expulsado del Kremlin, el gobierno en Moscú, y Leonid Brezhnev pasó a dirigir el país. Durante su gobierno, la URSS aumentó su influencia internacional gracias a la expansión militar del país y a la organización de eventos como los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Sin embargo, la URSS seguía estancada a nivel económico. El fracaso de la invasión de Afganistán, donde los soviéticos buscaban petróleo, provocó un boicot internacional y agravó aún más la situación del país. En 1985, asumió el poder Mikhail Gorbachev, que inició una serie de reformas políticas y económicas conocidas como la perestroika. La URSS firmó un acuerdo de desarme con Estados Unidos y aplicó medidas de apertura y transparencia para democratizar el país. Incluso se celebraron elecciones, aunque solo para elegir a dirigentes del Partido Comunista. Sin embargo, estas reformas no consiguieron detener las protestas contra el régimen comunista, lo que creó una gran inestabilidad. Ahora bien, finalmente el 9 de noviembre de 1989 se produjo la caída del muro de Berlín, que a continuación mi compañera lo explicará a detalle, que había dividido la ciudad durante 28 años. Ese hecho fue el inicio del fin de la Unión Soviética, porque dio alas a las revueltas contra el dominio soviético en diferentes países. Ahora sí, en septiembre de 1991, la URSS reconoce la independencia de Estonia, Letonia y Lituania.
Las proclamaciones de independencia de otras repúblicas se fueron sucediendo y, junto al colapso económico, Gorbachov perdía autoridad. Así que el 8 de diciembre de 1991, Gorbachov anunció la disolución de la Unión Soviética. Mi nombre es Hania Murillo y hoy vengo a hablar sobre la caída del muro de Berlín. Bueno, al finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, los soviéticos, ingleses, franceses y estadounidenses firman un pacto para dividir a Alemania y su capital Berlín. Esto pues con el propósito de evitar que entrara nuevamente en una guerra. Por una parte, los franceses, ingleses y americanos se quedan con la parte occidental de Alemania, mientras que los soviéticos se quedan con la parte oriental. Ya llegamos a otra parte que fue durante la Guerra Fría, la parte occidental, que era de los franceses, ingleses y americanos, se encontraba rodeado de enemigos, mientras que la parte oriental, los militares de esta parte luchaban por evitar que la gente cruzara el muro, pues para evitar todo este problema. Este muro se encontraba hecho con losas de más de 3 metros y medio de altura y reforzada con cables de acero. Además tenía rejas electrificadas, búnkers, áreas con perros de policías y una llamada franja de la muerte, que se encontraba vigilada por grandes torres en donde habían policías armados, los cuales no dudaban ni un segundo en disparar a quienes siquiera se intentaran acercar al muro. Esto pues claramente con el propósito de cruzar hacia el otro lado. El muro se extendía aproximadamente unos 155 kilómetros y pues rodeaba lo que era el Berlín occidental. Las personas, si lograban llegar al otro lado, que era el occidente, eran libres, por lo que muchos claramente lo intentaron, pero solo consiguieron morir. Se calcula de hecho que murieron aproximadamente unas 262 personas durante el tiempo que estuvo pues levantado este muro, y otras miles solamente consiguieron ser arrestadas. Sin embargo, a pesar de todo este problema, lo que hicieron los alemanes de la parte occidental fue, la parte oriental, fue que hacían unos túneles pues, bajo la tierra, y eso con el propósito de que atravesaran pues claramente el muro por debajo de la tierra. Lo que hacían era, por ejemplo, en una casa se empezaba a cavar por el piso y pasaban por varios kilómetros hasta llegar al otro lado del muro en una panadería. Y pues con eso se logró que lograran pasar muchos alemanes de un lado a otro. Se calculó que muchísimas, miles de personas fueron las que lograron cruzar gracias a este túnel sobre que se encontraba este muro, el mismo muro que separó a familias y amigos durante casi 30 años. Hasta que finalmente, el 9 de noviembre de 1989, los alemanes de ambas partes del muro se hartan de todo este problema y deciden derribar el muro. Por ambas partes estaban personas con martillos, con lo que tuvieran, con palas, tratando de derribar el muro. Y del otro lado habían otros alemanes recibiéndolos, inclusive habían los mismos militares quienes los ayudaban a cruzar, los ayudaban a reencontrarse con sus familias que llevaban 3 décadas sin verse, sus familiares, sus amigos. Y mientras todo esto sucedía, otros militares alemanes intentaban controlar este caos. Meses posteriores a que sucede todo, la caída del muro de Berlín, la RDA colapsa y a su vez otros gobiernos comunistas fueron cayendo uno tras otro. Esto hasta que finalmente en 1991 la Unión Soviética se desploma y gracias a este hecho de la Unión Soviética se pone fin a la Guerra Fría y se logra reunificar a Alemania. Todos estos temas son parte fundamental de nuestra historia, haciendo de extrema importancia que las comprendamos lo mejor posible. Como dice la famosa frase, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Debemos de conocer los sucesos del pasado para saber qué cosas malas ocurrieron y poder prevenirlas, o poder actuar en consecuencia si llegan a repetir acciones o sucesos perjudiciales para nosotros. Al fin y al cabo, nadie quiere otra guerra mundial u otra dictadura en su país, ¿verdad? Esperamos este podcast haya sido de su agrado. Hasta luego.